muchos criticaron que nunca llegaría. Y hasta me abandonaron, pero seguí en la vía. Siempre activo, siempre real. Lo siento por los aires que no me podrán tumbar. Fuera de liga, fuera de liga, fuera de liga. Viviendo mi momento, ya mi hora llegó. Ustedes conocen el precio, yo conozco el valor. Por eso vivo en modo avión. Me la pichaste por el medio y la botella. Sabe, no te metas. Voy a quitarte la careta. Salte del medio, dame vía. Porque yo vengo fuera de liga. Fuera de liga. Fuera de liga. Fuera de liga. Yeah. Fuera de liga. Programa número 12, fuera de liga. Dairon me tiene estresado. ¿Por qué, Pues, hermano? brother, es un nerviosismo que te tumba el teléfono, tumba la botella. Estoy nervioso. Este programa no está Llevamos fácil. 3 horas para empezar el programa con el salado, pomo de agua, el teléfono. Es que el vamos, problema es... Un saludo, el problema en lo que es estos locos siguen discutiendo. Un saludo a todos Cagüen. los seguidores de Fuera de Liga. Hoy le prometemos traerle un super programa. Lo prometido es deuda porque lo hablamos en el programa pasado que íbamos a hablar. Si ustedes se acuerdan, si tienen tengo memoria miedo, todavía. bro. Tú no tienes miedo. No, sí, pero bueno, ya Yo tengo quedamos miedo. en eso. Quedamos en que vamos a hablar de los libros misteriosos que traían consigo terror, pérdida de memoria, este tipo de cosas, este misticismo. Misticismo hasta cierto punto porque hay pruebas y cosas y se los vamos a servir hoy en la mesa. Pero antes que todo, ¿qué vuelta con el weekend? ¿Cómo estuvo el weekend? Nada, ni cuente de eso, chicos. Nosotros no tenemos tiempo para nada. Mira, las hijas mías están de vacaciones y yo no he tenido tiempo ni de llevar, las he llevado a ciertos lugares, pero no he tenido el tiempo como otras veces tenemos que grabar muchos programas. Llévala al zoológico. Estamos haciendo Eso cuatro... solo ni animales. Oye, eso los solo- animales están dormidos en el zoológico. Oye, yo fui ahí hace varios años ya. Yo no sé, los animales eso ahí no... ¿Tuviste el niño que le dio de comer a la jirafa y la jirafa lo levantó en peso así? ¿En el zoológico aquí? Sí. No, ¿Aquí en el zoológico? No sé si fue no en el sé de si aquí. fue aquí. No sé si fue en el de aquí. No. Pero sí, yo vi el video. No, yo aproveché Está para llevar a la pandilla un rato a la playa y eso, a la piscina. Pero con temor, bro, con miedo, tú sabes, porque ahora, no sé si han visto el asunto este de la lombriz, ese bicharraco. Una bacteria que se mete en el cerebro. Que se habló incluso también en la letra del año. ¿Quién habló eso? No, ni hablar de eso. ¿Quién habló eso? El iluminado. ¿El iluminado? El iluminado. ¿Cómo no, se pero llama? tú no te sabes la última. No sabes la última. Dile qué le hizo él a Miguel Feble. Dile cómo fue que tú saludaste a Miguel Feble. No me metas en ese compromiso. Respeto para ese señor. No, pero sí, esto es debido también a la alta temperatura. Ese calor, eso ha creado ese tipo de bacterias y es un peligro, bro. Bueno, ¿tú quieres que te diga algo? Ahora que tú hablas de alta temperatura. Yo no soy meteorólogo ni nada de eso, pero la superficie del agua de las costas de la Florida, si buscas, ha estado prácticamente rompiendo récords de temperatura. Chacho, ni hablar. Por arriba de los 90 y pico de grados, Sí, una cosa de eso. sí. Pero el problema que hay con eso es que como la temperatura está tan alta y lo que causa la gasolina de los huracanes es la calidez del agua, Sí. ¿ok? Si hay algún meteorólogo ahí que me corrija, pero eso fue lo que escuché. Meteorólogo que me corrija. Mentirólogo. Lo que alimenta el huracán es la temperatura del agua. Y se dice que debido a esa alta temperatura que hay, podemos tener este año una temporada más de huracanes, huracanes más tormentas mucho y peor. eso. Pero bueno, por suerte todavía no se ha formado ninguno. Tú sabes que en los Cayos, aquí de la Florida, encontraron unas orcas. Sí, eso es un suceso que está pasando No, en pero el eso mundo fue el otro entero. día. Sí, pero te digo, en el mundo entero. En agua, tú sabes que las orcas son de agua fría. Estaban Sí. en los Cayos aquí, cerca. Eso Eso está está fuerte. Está duro. Está Sí. duro. Y Algo nada, está pasando. ahí fuimos ahí, la pasamos súper bien.
El hotel no... Coño, tú no nos- habrás sido la Oscar que vieron en... ¿Cómo fue el leotal que tú llevaste? ¿Me leíste la mente? ¿Qué truza tú te pusiste? ¿Blanca y negra? La pasamos súper bien, la pasamos de lo más bien ahí en el Sin hotel. mutas, no quiere voy hacer a hablar caso. del nombre del hotel porque no nos está dando pauta a nosotros, o sea, no nos está pagando. Más adelante hablo del hotel, a lo mejor en un eso. Yo no uso leotal, viejo. Ya está bueno ya. Yo uso las tangas. Pero sí la pasamos chévere, a ver si después nos ponemos de acuerdo y nos damos la pandilla completa para allá. Tenemos que, a ver si... Tenemos que ir y grabar un programita, un cortico en algún A la orilla lugar. del mar. Un Seguro. cortico en algún lugar para cambiar el Tú sabes que quería aprovechar, estuve mirando con este asunto desde que empezamos con el podcast. Siempre entramos a las diferentes redes mirando cómo vamos avanzando. Gracias a Dios hemos avanzado bastante. Sí, sí, Ahí sí. hemos ido subiendo bastante. ¿Cuántos Recuerden, programas tenemos ya? Tenemos 12. 12. ¿Cuál es el que viene? ¿Cuál es el que viene atrás? El que viene atrás es... ¿Cuál es el que viene atrás, Spielberg? 12 más 1. Ah, ya. Ah, ya. Bueno, Pantalla. esto no, yo quería felicitar. Mira, ahora que hablas de eso, estoy revisando aquí. Tenemos oyentes que nos ven y nos escuchan desde Chile. Saludos para Chile, por allá. Ah, qué bien, Aquel qué que bien. esté- La tierra del vino. dice que es 1% que nos están escuchando. Eso es una persona. Esa persona. Está bien, es especial, está Le fuera de mandamos liga. Oye, saludos. comparte con otro, viejo, Comparte, comparte con escríbenos otro. si estás en Pero Chile si y hasta eres tú. Gaño, Y eres hasta tú, Gaño. sabes que eres tú porque eres el único. No, pero tú sabes Es una que- tía tuya que está en Chile, compadre. Está buena. No, yo quería incluso de parte del equipo completo de Fuera de Liga, felicitar a un grupo de muchachos, que son dos, que son los Pitchy Boys, que han sido como unos pioneros dentro de lo que tiene que ver con los podcasts. Ah, sí. Lo de ellos es un podcast más humorístico, pero yo lo he visto muchas veces. Y muy bien, o sea, muy bien esquematizado, muy bien preparado. Sí, sí. Eh, Creo que están en Spotify, están rankeados súper. En Spotify, sí. Incluso están dentro de los primeros, creo que entre los 10 primeros estaban hace poco, como podcast latino, en el aspecto de esto que tiene que ver con el humor y eso. Sí. Orgullo Mira, cubano. Yo quería Orgullo incluso, aunque quizás lo hagamos para el próximo, nosotros como cubanos al fin, el apoyo que nos damos, yo creo que es algo súper importante, porque ellos están sacando ahora una obra de teatro. Sí. Y si ellos nos dan Memorias de la Sierra, es más... Pero ellos eran carpinteros o algo de eso. No. ¿Por qué la Sierra? No, Memoria de la Sierra, porque hacen la como Sierra de la Maestra. Sierra Maestra. Ah. Hacen como un recuento de... Y si ellos no van a licencia, podemos ponerlo también en el programa de nosotros, una forma de apoyar también Sí, claro a que los sí. está hermanos bien. cubanos. Mira, hablando de eso, ya para resumir, porque ya me emocioné. Tenemos en Australia también que nos están escuchando y nos viendo Claro. también. Es En un canguro. Australia. sí. Es un canguro. En Venezuela, en España, Mira qué bien. en Guatemala, en Ecuador, México, Hostia, tío. querido, y Estados Unidos es el Ven Nada, acá, eso. y en Cuba no nos ha visto nadie. No, en Cuba no ve nadie. Todavía. Da que No, pero nadie por es ahí profeta vamos. en Tenemos su que hablar tierra. tenemos que, tú sabes, en algún momento mandar aunque sea un mensajito para allá caliente. No, para pero girar bueno, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda y quedamos en hablar acerca de estos libros y vamos a entrar en materia. Dime. El que más conocimiento del libro tiene es Dairon. Tú te sabes la anécdota de Dairon cuando era niño. ¿Cuál es? Él fue a un examen, ¿no? Una tesis, no sé. Era un niño. Una tesis. Y la maestra le hizo la pregunta sobre el libro que él se había estudiado y él no supo responder. Un desastre. Siempre fue un desastre en la escuela. Y entonces la maestra le dijo, te dije que te tragaras el libro. ¿Ya? Y él se llevó esa idea para su casa. Y se tragó el libro. Y mira, No, me empecé a comer el libro. Todavía está se ganando empezó- papel. Y cuando la mamá lo vio, le dijo, ¿qué tú haces, niño? Y dice que la No, la maestra me maestra dijo que me me comiera el libro. Y ahí le vino el apodo Polilla. Le decían Polilla cuando niño. El poli. Es lo que todavía no ha botado en la carátula del libro. Deja que le dé por botarla para que tú veas el dolor que le va. Y entonces, y cuéntanos. Nada, men, aquí, aparte que este programa me gusta mucho, porque yo tenía una lista de varios libros que yo me había leído, que son prácticamente libros hechizados, libros prohibidos, libros que tienen su historia paranormal. Este programa me puso a buscar más y encontré, aparte de los que ya yo tenía, encontré varios. Y súper interesante, papá. Mira, hay un libro que fue el que más... Ese yo no lo había... Yo no sabía que existía ese libro.
El libro se llama Necronomicon, ¿ok? Y el autor... Necronomicon. Necronomicon. Y el autor es una persona que se llamaba Abdul. Pero Abdul era un hechicero, un mago de magia negra. Y él creó un libro que no se sabe cómo fue que él Sigan lo haciendo creó. brujería. Bueno. Que no se sabe cómo fue que él lo creó. Porque la historia dice que él prácticamente obtuvo ese conocimiento de sus entidades demónicas que él convocaba. Y ellas le brindaron a él los conjuros y los hechizos y todas las cosas que estaba escrito en ese libro. Está duro eso. Pero lo más duro que tenía ese libro era que el libro Abdul lo hizo de piel de humano. ¿Tú puedes creer eso? No. La portada afuera era de piel de humano. A ver, ese era Aníbal Lecter. Ese no es Abdul, ese. Tú le cambiaste el nombre. No, en serio, mira. ¿Esto es serio lo que Es estás serio, diciendo? 100% serio. Wow. El Necronomicon, pueden buscarlo. Y la tinta que él usó para hacer escribir el libro era sangre humana. O sea, papo, eso está. A mí tú me llegas con un libro eso y nada más veo la portada medio que color de chicharrón de Muchacho, puerco. está duro. Y, Está fuerte. y ese libro se dice que él, o como te dije, él lo escribió basado en mensajes que él recibió de todas esas entidades que él, tipo era un monstruo, ¿viste? Porque para tú tener esa comunicación, ya sea para bien o para mal, y escribirlo y que te den los mensajes y tú escribirlo y que te funcione, tú tienes que ser un experto en eso. Y las últimas páginas del libro que él escribió ya para completarlo, lo escribió en un pueblo, Namuscus, creo que se llama Namuscus, creo que en Siria. Y se dice que en plena luz del día, cuando él estaba escribiendo ese libro, se le presentó me imagino yo que el demonio ese que le estaba dando el mensaje, lo descuartizó, lo mató, o sea, obviamente. Y el libro, ¿sabes? Cuando terminó de escribir el libro, se le presentó esa entidad demónica y lo descuartizó y lo mató. Dios. Entonces el libro pasó de mano en mano. La copia anda por ahí. Está enmarianado, ya yo averigüé. Está enmarianado. La ya. copia, pero el original lo destrozaron. El original yo no sé quién lo tiene. No sé, no... Eso fue uno de los libros que yo leí hace mucho tiempo que existía. Y lo apunté lo que yo conozco sobre él. Pero la copia no sé si la tenía uno de los reyes, eso, pues no sé dónde, no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí es que la copia, del original, porque la copia sí la pueden buscar. Sí. Que obviamente que hay que... Sí. Yo no le recomiendo a nadie... Ven acá, hay conjuros. Hay conjuros que son para bien y hay otros que son, tú sabes, en Sí, el caso exacto. de este libro, No, específicamente, este libro era malévolo. Magia negra. Total. Magia negra. Sí, este libro era para matar personas, convocar criaturas de esa malévola del inframundo. Invocar, ¿no? ¿Cómo se dice? Invocar. 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 ¿Invocar o invocar? Invocar. Invocar. Viene de invocar de abocado. Abocado viene de Abocado es el aguacate. Abogado viene de abogado. Está bueno ya. Entonces, Está duro eso, hermano. ese libro está fuerte, Está ¿viste? fuerte. Ese libro, te digo, nada más la portada Muchacho. está duro. Tú sabes que yo me puse como que me tocó investigar un poco. Y uno va con la tendencia. Si Spielberg tirara las cositas en la mesa, eso, si hiciera menos ruido. No, pero la cámara necesita aire. Dice que nosotros... Si lo ve Abdul hace un libro con el cuerpo de él. Nosotros nos vamos con la corriente, con la tendencia, somos dogmatizados, tanto por instituciones gubernamentales, religiosas, políticas. Yo digo que nos han dejado ver o creer hasta el sol de hoy lo que ellos han querido. En diferentes momentos de la vida. ¿ves? Exactamente. Fíjense, para que ustedes vean que cada vez que hay sucesos grandes, muy fuertes, ellos te buscan una vía de escape. Como por ejemplo en Cuba, tú estás ahorita Sí. un detalle. En Cuba, cuando hay un problema de eso duro de verdad, te ponen un grupo de reggaetón en la piragua, ¡chum! Todo el mundo se olvidó. Exactamente. No, y aquí Así lo hacen parecido, igual. claro, así es Aquí parecido. lo hacen igual. Aquí está el presidente metido en una candela de fraude y te meten
un incendio en una fábrica, no sé cosa, y la ya. gente o te meten una controversia que si una huelga, pues no sé dónde. Exacto. Y cuando te pones de verdad a escudriñar dentro de estos libros, o sea, meterte adentro de estos libros, empiezas a descubrir una cantidad, siempre y cuando lo leas con el anhelo de descubrir, de entender, no predispuesto. Sí. ¿Ves? Descubre muchas cosas. No, que creo de que verdad. tienes que tener una base sobre algo, algún Sí. conocimiento sobre algo para entonces tú poder vincular todo este tipo de conocimiento, porque estos libros son de conjuros, ¿verdad? De magia negra y todo esto. O sea, mismo el libro de Zoiga también era de conjuro, que lo tuvo uno que trabajaba para la reina Isabel. Sí. Ese libro lo encontraron, ese libro data de los años 300. Sí. Y ahí estuvo como 4 siglos perdido. Ahora lo encontraron en 1994, lo volvieron a encontrar. Está pues, en un museo ahí en Britania, no sé dónde. Y dice que este libro era puro conjuro. Ahora yo digo, caballero, será real. Porque para tú crear algo tiene que haber una entidad de esta malévola que te va iluminando de todo este tipo de fórmulas. Son como fórmulas y todo. Estamos hablando de brujas y cosas. El problema es el siguiente. Que si tú dijeras, bueno, si tú analizas la cantidad de libros que hay escritos en el mundo entero, ¿no? Son millones. Pero para que un libro llegue a causar este tipo de impacto es porque tiene su... Y todos sabemos que la mejor manera de manifestar las cosas es la palabra, la voz del ser humano. Exacto. Una vez que tú hablas las cosas, tú manifiestas. Se manifiesta, sí. ¿Me entiendes? Y todo es voz, la voz, el sonido. No, y se ha propagado diferentes, o sea, personas que han tenido vivencia con este tipo de situaciones. Y te digo, el tema de los libros es peligroso, ¿viste? O sea, fuera de juego, hablando en serio. Es peligroso porque, ¿qué es lo que sucede? Ahora mismo, tú coges un libro, ¿no? Y tú no sabes nada de ese libro. Para los mexicanos, coger para nosotros es agarrar. Así. Muy importante, ¿ok? Mira, hay por ejemplo, mira, este libro no tiene nada que ver con conjuros, ¿no? ¿Cuál? Es un libro que se escribió, no me acuerdo del año que se escribió, pero pasó más de 100 años para poderse publicar. Porque el que lo escribió, que fue un español, yo creo, algo así, que Juan algo, no me acuerdo muy bien. Angulo, seguro. No, échate esto. El libro lo escribe y nadie se atrevía a publicar el libro porque todo el que cogía el libro a publicarlo se moría. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La historia de huérfano. Públicalo. Se llama La historia de huérfano. Dáselo a Spielberg para que lo publique, bro. ¿Ok? La historia de huérfano. Date cuenta que el libro, 100 años después, fue que pudo publicarse. ¿Ok? Porque todo el que trataba de publicar el libro Se iba al parque. se iba del parque. Y es una historia de una persona que se quedaba huérfano. No me acuerdo muy bien, pero lo pueden buscar. Ese libro puedes buscar la documentación que existe sobre eso. O sea, que ahí te das cuenta de que no solamente tienen que tener conjuros. Son libros que están hechizados por una entidad, por un espíritu. Entonces, ese libro... por ejemplo, está haciendo la historia de una persona que pasó X o Y y murió. No todos los libros que tengan que ver con ese O sea, que tema. pasó por diferentes problemáticas en la vida. Y no se le puede hacer una limpia al libro eso. Lo más probable. Hacerle una Lo paloma más negra, probable. algo para ver si le un quitamos. cumiero o algo de eso, meterlo en el microwave o algo. Pero ¿qué es el punto que quiero llegarte es el siguiente. Que no es necesariamente... Y es un libro que está entre los 10 libros más peligrosos que hay. En el sentido de que fueron peligrosos por eso mismo. Te das cuenta que el que lo publicó, nadie quiso, que lo escribió, nadie quiso publicarlo y nadie podía publicarlo porque todo el que cogía el libro para publicarlo se moría. Ya, y después de 100 años que lo publicaron, o sea... Después de 100 años, creo que fue en España, creo que fue que se llegó a publicar el libro, si no me equivoco, y hasta ahora no... Bueno, que yo sepa, no... el suegro mío escribió un libro ¿Sí? que decía lo que le sucederá al que conozca a mi hija. Y ese libro está entre uno de los más peligrosos. Eso jodiendo. ¿Y el único que lo has leído ha sido tú? Oye, no, hay muchos tipos de libros. Durante toda la... Pero como te gustó el libro, ya como 17 años leyéndolo. Llevo 17 años leyendo el libro.
Entonces, Mira, si nos vamos por ejemplo, a las profecías de Nostradamus, que también está en un libro que él lo escribió encriptado, es decir, lo escribió en parábola, sí. porque ¿cómo se llaman esta gente que estaban detrás de él? La Inquisición, ¿no? Sí, bueno, sí, la Santísima Inquisición. La Santísima Inquisición Claro. estaba Fue lo que lo detrás de llevó él. a él a escribirlo en parábola, porque él le tenía pánico a eso. Por eso él escribió esto, pero si te pones ¿qué es a lo que voy yo? Estas mentes que lograron escribir estos tipos de sucesos que, por ejemplo, esos son profecías que él puso y muchas se han dado. ¿Qué iluminó estas mentes? Porque tú me estás hablando de libros de conjuros y todo esto que fue a través de demonios y todas estas cosas. Sí, ¿Ves? sí. Pero este personaje escribió profecías. Sí, Entre lo que él escribió, más se relataba de profecías y estas cosas. Y han pasado unas cuantas. ¿Cómo ese personaje sabía en aquel entonces lo que iba a suceder hasta hoy en día? No, eso son revelaciones. No, pero Eso- aparte de eso, nosotros tenemos un programa pendiente, que es el que tiene que ver con el sistema escolar y esas cosas, ¿verdad? Sí. Ese programa está pendiente, que es muy importante. Ahí hay un detalle. Ninguno de los libros de los que estamos hablando son de la actualidad. ¿Qué sucede? Que en aquellos tiempos las personas tenían mucho menos tensión. Salían lo que se llaman los grandes descubridores, los supergenios. No es que te obligaban, por ejemplo, a literatura, matemática, vete para tu casa, escribe, prueba, acuéstate a dormir, levántate. Entonces, eso también ayudó mucho. El sentido de la espiritualidad, el sentido de ese sentido, tú sabes. Cada cual era lo que quería hacer. Exactamente. Pero hay personajes de estos que eran teólogos, eran físicos, eran químicos, tenían una cantidad de Sí, requisitos sí. de esos importantes. Yo te digo, eso sería un buen tema a modo de buscar, porque yo digo, estos personajes tenían unas visiones increíbles. No estamos hablando solamente de Nostradamus, estamos hablando de muchos pensadores de esto, el mismo Einstein, que tenían cada cosa, que es decir, que en un momento determinado cambiaron la historia de lo que se creía que era. Einstein cambió toda la historia de la física y todo esto en un tiempo donde habían una pila de personajes que eran bastante sabios en la materia. Yo pienso que eso son Opinamos la revelaciones. relatividad y todas esas cosas. Yo pienso que eso son revelaciones, ¿no? Y que son escogidos, son personas que son escogidos para dar ese mensaje. Sí. Hay libros, hay muchos libros que tú los lees y como esto mismo que están mencionando, y no hay un debate porque sobre esto nunca se había escrito, es el único libro que existe de ese tema y demás. Pero hay libros, como en el mismo caso de la historia de la creación, estuvimos hablando de la historia de los ángeles y demás, que nos han ido dando a nosotros como abuchitos y para que creamos en lo que quieren, en el mismo caso de la Biblia. Hay un libro que es el libro de Enoch. Libro de Enoch. Exacto. Eso es un libro que se mantuvo oculto por siglos y siglos y siglos y siglos. Estamos hablando que Enoch fue padre de Matusalén. Estás hablando de los primeros hombres que existieron. Se relata, ¿Tú sabías que Matusalén duró 900 algo? 969 años, exactamente. ¿Eso es verdad? Sí. 969 Después te voy a años. explicar por qué. Enoch vivió 365. 300, exactamente. Fue lo que duró él. Después te voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Que nosotros, la misma, principalmente la iglesia cristiana, que es la que más poder ha tenido en lo que refiere religión, seguidoras de la Biblia, nos han dogmatizado, como dijo ahorita, a creer en lo que nos han puesto. Esto a partir del siglo IV con Constantino, que él agarró toda la literatura, todos los manuscritos, deshizo o ocultó, porque han ido saliendo, exactamente, mucha de esas literaturas que nos hablaban de revelaciones más fuertes que iban a haber en el día de hoy, causa de cosas del día de hoy, y sin embargo, debido a la desintegración del Imperio Romano y demás, a su propia conveniencia lo llevó como él quiso. Una de estas cosas está relacionada, cuando habla en el libro de Enoch, hace referencia a los gigantes. Ahora tú dices que existieron los gigantes y la gente te lo ven como mitología, como quizás... ¿Han encontrado tumbas de gigantes? Exactamente. Actualmente. Porque el problema es que la historia de
de crearte un Salvador que viene Sí, y sí. va y bla, bla. Todo te lo Eso fue pintan bien bonito. un marketing que hicieron. Exacto. Y por eso es que porque si tú ahora sacas los cálculos, si tú ahora sacas el cálculo de lo que te está hablando, por ejemplo, del libro de Enoch, que te habla de, ¿cómo se llama? De quién fue Enoch, cómo fue que Exacto. cómo fue, porque Enoch nunca murió. Nunca murió. Enoch fue prácticamente escogido por Dios Exacto. y elevado, vamos. Y lo llevó para su reino y lo otorgó merecedor de todo ese conocimiento. Exacto. Después Enoch bajó y ¿en qué se convirtió Enoch? En tremendo curandero, en tremendo profeta. O sea, entonces ahí tenemos un conflicto. ¿Me Exactamente. entiendes? Que es lo mismo que sucede con el tema de Jesús y Melquisedec, ¿no? El Melquisedec, Cuando exacto. tú lees de Melquisedec, ¿qué es lo que te está diciendo de Melquisedec? Que era priest de high priest, era sacerdote alto de sacerdote. Exacto. Inclusive hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo, porque yo no, tú sabes, que Dios le dice a Jesús, tu doctrina tienes que basarla en la doctrina, debe ser basada en la doctrina de Melquisedec. Entonces, Melquisedec no se sabe de dónde viene, no se sabe la familia que viene, ni de dónde proviene. ni de dónde Exacto. proviene, ni de nada. Entonces, es ahí donde te lo trataron de ocultar, porque nada más sale un pedacito así, Exacto. nada más sale en una bobería. Entonces, toda la historia fue prácticamente manipulada, tú sabes, y no es estamos hablando en términos abiertamente. generales, ¿no? Yo exhorto a las personas que busquen este libro de Enoch, que El lo libro de busquen Enoch y lo lean. Ajá. Y que exactamente, estos manuscritos se encontraron en el año 1949 por la ciudad de Cisjordania, y se dice que fueron un grupo de muchachos que se pusieron a jugar, a tirar piedras, y sintieron como un sonido vacío cuando lanzaron la piedra, y cuando descubrieron eran los papiros de aquellos tiempos, no los zafiros, los papiros. No, ya iba a cantarte una canción de los Habana. De aquellos tiempos. Y cuando estos se salieron a la luz, bro, son cosas bastante fuertes. ¿Me entiendes? Incluso cuando te habla del diluvio de Noé, no te habla del diluvio de Noé como nosotros estamos acostumbrados a verlo en el libro del Génesis. Sí, pero ahí te habla, cuando el tema de los gigantes, te habla del Great Mud Flow, el fango que cubrió prácticamente toda la civilización. Que si eso es un tipo de diluvio. Eso es un Sí. diluvio, pero en vez de agua era de fango. Exacto. Un lodo. De lodo. Y enterró a civilizaciones. Que hoy por hoy hay muchas personas que tienen documentación y pruebas de que han encontrado estructuras a no sé cuántos pies debajo de la tierra enterradas. O sea, hazte la idea que encuentren una iglesia enterrada. Ahora mismo salió en las noticias que encontraron por Italia. Encontraron como una calle así. Exacto. De cada cosa. Decorada. De cada una de estas cosas, en todas las culturas. O sea, que es la prueba que te da, que si tú dijeras, no, eso nada más que lo habla aquí en la Biblia. Pero no, en las culturas nórdicas. En las culturas nórdicas había un famoso gigante que le llamaban Phil McCoy, que dice que este hombre fue constructor de la ciudad. Sí. Y hasta el sol de hoy, las edificaciones que dicen que fueron creadas por él son edificaciones que ningún ser humano hubiera podido hacerlo. O sea, Marco Polo también hizo referencia a otro personaje de esto en su recorrido, donde dice que habían estudiado a ver de la forma en que esas construcciones se hubieran podido hacer, y tampoco, por más que estudiaron, analizaron, no había manera alguna. Incluso todavía habían como huellas de gigantes que no se habían podido ni borrar, se quedaron como parte de la historia. Mira, yo sí pienso que un libro contiene su espiritualidad. Yo sí pienso Sí, eso. sí, claro. Aparte de que no sé qué libro fue que encontraron. No sé si era el libro, no sé si fue el libro de los muertos, no sé si fue un libro que descubrieron en Egipto, que cuando encontraron el libro que lo sacaron, una pila de gente se enfermaron. Sí. Y, o sea, que los libros sí contienen su espiritualidad específica. ¿Me entiendes? Por ejemplo, y hay que tener cuidado porque todos nosotros sabemos que la manifestación mejor que tiene el ser humano es la palabra y más cuando tú lo escribes. Exacto. ¿No? Entonces tú Mira, estás- discúlpame. A modo de conocimiento, se dice que Enoch fue el padre, o sea, el creador de los primeros libros y de las escrituras. Vaya, como detalle. Así, exacto. No, Mira te mira de cuándo va Te la- estoy diciendo que Enoch era un personaje superdotado, o sea, era un profeta. Esa Y- actividad que tú dices que le sucedió a él junto con Dios que subió, le pasó tanto a él como al profeta Elías. Fueron los dos únicos. Ahora, hay Las algo- dos únicas personas que sin morir, o sea, físicamente, destruir la materia o transformarse en la materia, fueron elevados a... Ahora, hay algo que yo no entiendo. ¿De qué manera se escribió un libro en el año 300? El mismo libro este que te estoy hablando de Soiga.
¿De qué manera se escribió ese libro en el año 300 si todavía no se conocía el papiro? El papiro, o sea, 300 era común. ¿Cómo común? Sí, 300 antes de Cristo o después de Cristo. En los años 300 te explica En los años 300, el papiro existe desde el principio de la formación. En los manuscritos, eran de Pero si papiro. antiguamente se escribía en piedra. No. De hecho, los 10 mandamientos dice que estaban escritos Bueno, en los piedra. 10 mandamientos que lo escribió según Moisés y todo eso. Pero cuando tú vas, por ejemplo, muchos de estos papiros fueron encontrados en el Monte Hermón, que era un monte que le decían el Monte Sagrado, que después, bueno, ya según el mismo libro de nos relata, que fue cubierto por adoraciones baales, o sea, por dioses supuestamente falsos, ¿ves? Pero las primeras escrituras fueron en los papiros, literalmente. Está fuerte. No, yo te digo, mira, como te estaba diciendo, no necesariamente el libro tiene que tener cosas supernaturales de dioses ni nada de eso. No, ¿entiendes? claro. Mira, hay un que no es un libro, ¿no? Pero cabe en la lista porque está documentado. Y está documentado que ha causado problemas. Hay un poema que se llama Nomitos Hell, una cosa así, el infierno de Nomito. Ok, Nomito, creo que se llama así, Nomito, una cosa así. Era una persona que recorrió muchas cosas en su vida, se montó en un barco, lo cogieron los piratas, al final, ¿no? ¿Sabes? Se trasladó de un lugar a otro y vivió prácticamente como un infierno, ¿no? Pero lo interesante de esto es que es un poema que te dice, Nomitos Hell, el poema que no se debe leer en voz alta. O sea, es un poema que no lo debes de leer en voz alta porque te causa, tú sabes, problemas, te puedes morir. Inclusive, no me acuerdo el año que fue, un japonés, un chino, no me acuerdo, que quiso hacer una película de eso, de ese poema, y se murió el tipo. No. Eso lo puedes buscar para que tú sepas. Terayama Sugi se llama el tipo. Terayama Sugi. Era un japonés, un chino, eso. De la mama, ¿qué? ¿Qué tú estás hablando ahí? Mamesques. Entonces, Terayama. Se fajó con un cable por allá. Eso fue otra vez ahora, otro de esos cablazos más, otro cablazo más. Ay, mi madre. ¿Estamos en ahí, mijo? Estamos ahí, yo me escucho. ¿Tú te escuchas? No. Ahora sí, bueno, sí. Ya. Ahora sí. Lo volvió a conectar. Fíjense para que ustedes vean. Oye. Fíjense para que ustedes vean cada vez que nos ponemos a hablar de un tema de eso muy filoso. Tú puedes creer, mira, empezamos a hablar de los libros. Piper por allá empezó a estornudar, ¡buf! Se fueron los micrófonos. Después volvimos a arrancar, ya como vamos todos, seguimos hablando del tema. Es la segunda vez que hablamos. Ya es la segunda vez. Y cuando vamos a tocar el mismo tema, ¡buf! Usted no lo siente porque bueno, es obvio, pero se ha ido la señal 2 veces. Va y regresa. Sí, un parado. Oye, mira. Tarayama cogió el poema y me dijo, esto yo no... Hizo una película y se murió. De cuando publicó la película se murió. Entonces ese poema se quedó así. El poema existe, lo puedo buscar. Se llama Nomitos Hell. El infierno. Pero el problema es que la gente no lo eso porque tú lo empiezas a leer y si te confunde y empiezas a hablarlo en voz alta. Entonces, si hay oraciones de sanación, lee a los niños cuando tienen más de ojo y todas estas cosas y funcionan. ¿Sabes? Eso funciona, eso es... De todas formas, tampoco recomendamos, estamos hablando de estos libros, pero no recomendamos de que usted ahora vaya y lea estos libros, ¿ok? Problema tuyo. Bien importante, bien importante. Pero en caso de que lo lea, además allá nos dice a ver cómo fue la historia. Oye, tú sabes que, mira, la misma historia de esto de Harry Potter. Sí. El capítulo de la piedra filosofal. Exacto. Yo Eso soy está fanático de Harry Potter. Cuéntame. Soy fanático. Ese es del libro Ripley. Sí. ¿No? Eso es un libro que tiene una medida esa grandísima. Eso es un libro grande que habla de la piedra filosofal, que actualmente no se sabe dónde está, una piedra color roja. Sí, de los alquimios. Que habla de la alquimia, que hace una transmutación de cualquier metal, lo convierte en oro. Eso es algo que se conoce, que existió actualmente, pero con eso se prepararon elipsis, donde lograban alargarte la vida, donde lograban resucitar cosas que estuvieran en estado de muerte. Vayan buscando ahí. Aquí entró un mensaje, Andy. Dice que si la piedra, además de alargar la vida, te puede alargar otra cosa. Bueno, mira, ahí yo iba. No, serio, fue un mensaje que entró ahí yo iba, porque nosotros en nuestra propiedad tenemos esa piedra. Una de
de los requisitos. Ya, dice Andy que no, que eso es con la mano, mijo. Ya, dale. Bye. No. La piedra tiene potestad de agrandamiento de qué quiere él. No, ya tú De sabes. aquello. De aquello. Y entonces. Entonces, esta piedra también tenía las propiedades de clonar. Sí. En aquellos entonces, Sí. estamos hablando para atrás. Sí. Tenía la propiedad también de la clonación. Y esta piedra automáticamente en un momento de la historia se desaparece, no se sabe más de ella, no se sabe tampoco de dónde salió. Y El problema es que... Tremendo libro ese, el problema, el alquimista. el problema es que los alquimistas, ellos usaban código, ¿no? Sí. Para hacer las fórmulas de... Ellos prácticamente usaban todo lo que son las estrellas, los planetas, los minerales que hay en ese planeta. Ellos tenían esos códigos y ellos creaban una fórmula, ¿ok? De lo que están en muchas escrituras. Y ellos tenían fórmulas secretas de transmutar un metal bajo a una... Pero mayormente el secreto de ellos era cómo ellos transmutaban el alma de una persona. O sea, para ellos poder alcanzar esa vida eterna, ¿no? Que es lo que ellos... la vida eterna, ellos transmutaban el alma de la persona, se convertían en una persona con mucha luz, la conciencia, y esa era la transmutación detrás de todo eso, ¿entiendes? Entonces mucha gente pasó muchos años cayéndole atrás a buscar, a ver dónde estaba esa piedra filosofal, que obviamente tuvo que haber existido, pero ellos eran los alquimistas eran prácticamente magos. Y ellos aparecían aquí y se desaparecían y aparecían por allá y se mudaban de aquí, se mudaban de allá. Entonces casi nadie nunca le pudo coger el rasgo, ¿cómo se llama? Las huellas a eso. Y la piedra filosofal como tal nunca la pudieron encontrar. Entonces, esa es una de las cosas que han sido... le dicen que es como un rubí, pero le dan la denominación de piedra porque alcanzaba al fuego. ¿Sí? Cuando lo ponían en el fuego, agarraba grandes temperaturas. Pero si tú te pones a pensar, se habla de esta piedra a raíz de Aristóteles, Platón, Demócrito, todos esos personajes antiguos que fueron portadores de esta piedra como tal. Ahorita estabas mencionando, cuando hablaste de Enoch, que hablaste de Matusalén, esos fueron personajes que están recogidos en la historia que duraron muchos años de vida. Sí, ¿Y por qué fue? Sí, ellos Porque tomaron el elixir que se preparaba de polvo de esta piedra. Dice que esa piedra desprendía, tú la ponías en agua y soltaba como una coloración roja y era como un brebaje que ellos preparaban, te lo daban a tomar y te extendía la vida. Por eso Matusalén duró 960 años, el otro 365 y así. Está fuerte. Nosotros tenemos un libro que dice que los seres humanos en su momento duraban 400 y 600 años. Exacto. Sí. Yo te digo algo. Todas esas cosas es una lástima que se hayan perdido, ¿no? El ser humano se ha alejado de todas esas cosas. Pero antes habían libros, papo, que... No, el asunto está en qué es lo que estábamos hablando al principio del podcast. Es de la manera en que nos tienen entretenidos en tantas cosas. Ya nadie se preocupa por buscar el origen, por ejemplo, de una enfermedad que haya sucedido. Nadie se preocupa por ejemplo, te ponen algo y tú dices, wow, pero no sé qué, mira, mentira. Pero no buscas el origen. O sea, es algo que te lo ponen en la mente. ¿Tú sabes como cuántos años tiene Biden? Vaya usted a saber. Biden usted sabe. Está bien eso. Está bien. Mira, hablando de eso, mira, hay uno de los libros que yo no lo he leído, lo voy a leer. Lo encontré y es el libro que es considerado más peligroso del mundo, ¿no? Ajá. En obtenerlo. ¿Por qué? Porque el libro tiene prácticamente de todo. O sea, tanto para conjurar demonios como seres, como genies, que son como los genios esos, Ajá. como espíritu, como con lo que tú quieras. Tiene cosas para hacer, para curar, para matar. ¿Cómo se llama eso? Se llama Shams al-Rahim, creo que se llama el libro. Shams al-Rahim. Sí, el nombre no me hagan caso mucho el nombre. Si yo, cuando se edite este programa, se va a poner la información sobre eso para que las personas puedan, si le podemos poner los... No, y si tienen ustedes conocimiento de lo que está hablando Byron, también pueden dejarlo por ahí. Me imagino que
alguno sepa de... Por sepa ejemplo, de mira, este libro lo escribió Al Bunny, ¿ok? Bad Bunny. No. Venga, ven acá. Estamos hablando de seres que duran una pila de años y tú mencionas Bad Bunny aquí. Yeah. Este libro lo escribió una persona que se llama Al Bunny. Bad Bunny. Al Bunny era un practicante de sufismo, que era una religión antigua no sé si era musulmana, pero era ellos en esa religión, esa práctica religiosa, ellos hacían invocaciones, sacrificios, de todo. Y él era un máster de esa práctica. Y él empezó a escribir ese libro, que no se sabe de dónde él adquirió, por supuesto, toda esa información. Y en ese libro te lo llenó de cosas más positivas, ¿no? Ah, qué bien. Y inclusive ese libro fue reconocido en ese tiempo por todos los hechiceros, toda la gente, porque el tipo era como un profeta de eso, súper que dotado. Pero lo que sucedió es lo siguiente: ese libro, con el tiempo, se perdió, ¿no? Y un grupo de personas que venían inspirados por las enseñanzas de Al Bunny decidieron escribir otra copia de ese libro. Y en esa copia lo hicieron como un tipo enciclopedia. Ese libro se llama Me fui de vacaciones. No. Esa es una canción de Bad Bunny. Pero ¿De ese que tú estás hablando? Era como una enciclopedia, que en esa enciclopedia ahí sí ya le metieron con todo. Y ellos recopilaron mucha teoría y muchas conjuros y muchas cosas que secretas de poder, que se convirtió en el libro más peligroso. No tanto por lo ¿Pero malo. la copia fue fiel o fue No, una copia, no tanto por lo malo, sino por lo peligroso del potencial que la persona que pudiera adquirir ese libro pudiera aprenderlo. Obviamente, tú tenías que pasar por un entrenamiento, ¿no? Una serie de entrenamiento para tú poder coger esa información de ese libro y recitar un conjuro y que te funcione. No es que tú ahora mismo lo abras y tenías que practicar y prepararte tu mente, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de este libro es que este libro tenía secretos que pertenecían, por ejemplo, a Dios. Por ejemplo, tenía frases que curaban. Había un conjuro que el libro te dice que tú lo escribías en un papel. Y, por ejemplo, si una persona tenía fiebre, cogías y escribías en el papel ese conjuro, echabas agua en un vaso y dentro del vaso echabas el papel. Y cuando echabas el papel en el agua, la tinta que usaste para escribir eso, esa tinta se diluía en el agua. Después sacabas el papel y te tomabas el agua con esa tinta que fue diluida y se te quitaba la fiebre. ¿Y con el papel te limpiabas aquello? No, el papel No, está lo podías bien. botar. No, pero está bien, es válido. No. Y nosotros Exacto. sabemos que eso funciona. Sí. Eso tú sabes que ahora mismo, porque dijiste, sabemos que eso funciona. Sabemos que funciona, eso está recogido en diferentes órdenes. Sí. Y cuando se habla de estos libros, no voy a decir tanto la palabra peligroso, pero hay un libro que no encontré y era obvio que no lo íbamos a encontrar, que es el gran libro de Ifá. Ah, sí, claro. Donde sabemos que está recogido en diferentes libros, porque esto es un conjunto de libros igual parecido a la Biblia, que está compuesto de 256 órdenes, donde sabemos de que no está capacitado para que todas las personas puedan leerlo. Así mismo. Exactamente. Antiguamente, ahora se ha perdido muchísimo, pero antiguamente nuestros mayores, nuestros antecesores decían que para poder leer el gran libro de Ifá, tenías que ser sacerdote, o sea, pasar por diferentes rituales y ceremonias. Eran bien recelosos con entregarte cualquier tipo de documento. Hoy en día están en las redes, están en todas partes. Tú puedes buscar cualquier tipo de información sobre esto. Pero hay algo que es importante, que si tú no estás consagrado, es decir, una consagración que se te hace para que tú logres el entendimiento que está explícito en estos signos, muchas personas que busquen de estas literaturas o traten de entender, no lo van a lograr. Eso es la magia que tiene este tipo de libros. Sí. Por ejemplo, ¿qué sucede con la magia negra? Vamos a otro tema. ¿Qué sucede con la magia negra? Que siempre fue muy perseguido. Sí.
te metes en la historia de Rey Arturo y el mago Merlín. Sí. La gente lo que pasaron, en este caso el mago Merlín, lo que pasó fue demasiado, según las historias, donde eras constantemente perseguido por todos estos personajes Sí. que estaban en contra de ese tipo de acción, por así llamarlo. Eso Mira, son muchas historias. Mira, yo te digo algo, y ya que entramos en el tema. Una persona que no esté consagrado, por ejemplo, en IFA, y agarre el dice IFA. Vamos a poner el dice IFA para no entrar en detalle, para no... Sí. Porque el dice IFA, toda la historia que tiene, ¿no? Pero de tan solo una persona que no esté consagrada, recitar un rezo que esté ahí en ese libro, puede activar, no se sabe ¿Cuántos qué portales, situaciones, cuántas cosas? exacto. Porque para eso es que existen los rezos, la moyuca y toda esa historia. Pero una persona que no esté consagrado en esta religión y compre el libro y se ponga a leerlo en su casa y ¿quieres que te diga algo? Te voy a hacer una historia que me pasó a mí. Esto es fuera de juego. Yo antes de recibir Mano Rula, yo empecé a indagar sobre esto, ¿no? Yo no fui por problemas, no, yo fui porque me llamó la atención. Y en ese tiempo que yo estaba indagando, yo empecé a leer cosas, ¿sabes? Normal, para indagar. Y me metí a leer historia y a leer historia. Entonces hablaba con mis amistades, no, porque Changó, que si Yemayá, que si no sé cosas. Papo, y me entró un atraso. Pero atraso. Te estaba hablando, yo estaba en high school. Tenía 18, 19 años. Un clase atraso me entró, papo. ¿Atraso en qué aspecto? Papo, los 2 carros que yo tenía los choqué. Me dieron a mí. O sea, date cuenta que saqué un carro y a los 3 días chocaron. Fui para el dealer, cambié el carro y a los 3 chocaron el carro nuevo. O sea, que fue una... Y era para atrás y para atrás y para atrás. Porque esta religión siempre fue hermética. No, espera, para terminarte. Y una maestra que yo tenía en high school, ¿ok? Porque ella estaba en la religión y yo no, Sí. ¿sabes? Pero ella me escucha hablando en la clase, porque yo estaba allá empullado, no, que Sanco. Y ella me dice, no, ¿y tú tienes santo? Y yo no tengo nada. ¿Y tú no tienes, hermano? No tengo nada. Dice, tú no tienes que estar hablando de esas cosas. Estamos hablando del 99, todavía no se había echado a perder. Qué bonito. Todavía no se había echado a perder. Esas cosas no se hablan, no sé qué, va, ten cuidado. Y ya yo estaba allá, tú sabes, pasando por esas adversidades. Y dije, ¿tú sabes qué? Déjame no seguir hablando más de esto. Papo, y tú quieres... La diferencia fue el día a la noche. Te estoy hablando Sí, claro. de que al momento hice así, dejé de hablarlo y se me fue abriendo las cosas y se me fue hasta que recibí, ¿sabes? Mano Rula y ya de ahí para allá todo. Tú sabes que, por ética, no voy a mencionar el nombre de él, pero hay un relato en uno de estos libros de IFA que sabemos que en un momento determinado, en este caso una mujer, quiso ver lo que no podía ver. Los sacerdotes que están viendo el programa saben de lo que estoy hablando. Y se dice que la persona murió, empezó perdiendo la vista hasta que murió. Sí. Yo conozco el caso de una persona pero que muy cercana a mí, donde cuando iban las personas con sus situaciones y problemas a su casa a consultarse con el oráculo de Ifá, la esposa tenía el hábito, la costumbre de decir, aquí lo que dice es esto y esto y esto y esto. O sea, se adelantaba a hablar antes que él, cosas que ella no debía verdaderamente saber. Y él mismo le dijo, en nombre de él, le dijo, esto no debes hacerlo, esto recuerda que te dije que puede causarte problemas. Para no hacerles el cuento muy largo, esta persona empezó perdiendo la vista y luego esto le ocasionó un problema cerebral y perdió la vida. ¿Ves? Y está recogido dentro de estos tratados enciclopédicos de lo que es el ifismo, de las consecuencias que pueden haber por leer estos libros, incluso intentar darle ciertas interpretaciones. Hay muchas personas que vemos hasta en las redes sociales que se ven ya que parecen locos. Pero no solamente IFA forma parte también de esos libros, ese tipo ¿no? de libros De mágicos. ese tipo de No, libros. definitivamente. Son libros mágicos, pero nosotros, todo el que nos conoce sabe que nosotros somos religiosos, pero vamos a apartar eso al lado, ¿no? Vamos a utilizar los otros libros. Pero bueno, antes que pasen los otros libros, Sí. ahorita te interrumpieron todo para ahora otra vez de nuevo. Les prometemos a muchas de las personas que están viendo el podcast
que se quedan como un poco quizás aturdidos porque no tienen el conocimiento de lo que es este sistema religioso, de que más adelante, a petición de ustedes mismos, cuando lo sintamos, cuando veamos que ustedes tienen la necesidad de saber referente a esto, vamos a hacer un tema explicándole específicamente de qué trata. Discúlpame. Sí, exacto. Entonces, apartando de que nosotros sabemos, ¿no? De que un libro como Ifá, como los que hemos mencionado antes, tienen conjuro, tienen hechizo, tienen encantamiento, que tú nada más de pensarlo, ya tú estás abriendo Portales, ¿sabes? claro. Portales, y ya tú estás ya interactuando con esa frase. Tú tienes que tener cuidado los libros que tú lees, porque mira, apartando que es Ifá, mira esto que yo estoy diciendo. El libro este que yo te digo, el Shams al-Rahim ese, que lo escribió Al-Buni. Ese libro tiene mil cosas para curar. ¿Me entiendes? Tiene 1000 conjuros para invocar, ¿cómo se llama? Genios y ángeles y cosas y demonios y cosas y toda esa historia. Entonces son libros que una persona lo coge, una persona que no esté apto para eso, y puede mal usarlo. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, los libros que tienen ceremonias para curar y obras para curar sí existen, apartando Ifá. ¿Sabes? Uno entiende a través de Ifá, pero cuando uno habla y lee estos libros. Exacto, papo, mira, hay en ese libro que yo te dije, hay un método de eso para curar. En aquellos tiempos no eran los mismos problemas ahora. Date cuenta que este conjuro era para curar a una persona que la mordiera un escorpión, ¿sabes? Estamos hablando de que eran en otros tiempos. Y el libro tenía un conjuro que si una persona lo mordía un escorpión, que en aquellos tiempos yo me imagino que un escorpión tiene que ser de este tamaño, ¿sabes? Porque eran otros años, otro tipo de animal. Estamos hablando en los 1300. Había un conjuro que tú cogías y lo escribías en un pedazo de cobre, ¿no? Escribías el conjuro en un pedazo de cobre, cogías el cobre, le dabas candela, ¿sabes? Lo fundías con esa petición, lo metías en agua, después que soltaba esa agua del cobre, le dabas a tomar el agua a la persona y se le quitaba el veneno, le cortaba el veneno del escorpión. Entonces, papo, eso es fuerte. Estoy diciendo que ahora mismo tú coges ese mismo conjuro y a lo mejor tú lo puedes aplicar para una persona que lo haya mordido una serpiente. ¿Me entiendes? Claro. Y le puedes salvar la vida. Entonces son cosas que existen, papo. Si te pones a pensar, el mismo Jesús, ¿qué hacía Jesús para cuando le dijo, Lázaro, levántate y camina? ¿Qué hizo él? Exacto. Nosotros sabemos que puso su mano, hizo un encantamiento, librando a esa persona de la problemática que tenía, y lo hizo levantarse, le dijo, levántate y camina, y así hizo miles de milagros. Por eso fue que fue tan aclamado, y hoy en día es el hombre más famoso que se conoce en la tierra, porque hizo este tipo. Pero si nos vamos a los comienzos de él, el nacimiento de él, después que viene la historia de Jerusalén y todo eso, ¿a dónde fue Jesús? Que no se supo más de él por largo tiempo. Creo que se supo de él a los 16 años, algo de eso. A los 12, ¿no? Y después se volvió a perder hasta los 33. ¿Dónde estaba él? Exacto. Mira, en este último libro que yo te estaba diciendo, de Al-Buni, ¿ok? Al-Buni tiene en ese libro Dios tiene un conjunto de 70 y pico de frases o de palabras que cuando la persona obtiene todas esas palabras, se convierte en una persona profeta, curandero. Sí, pero obviamente tiene que pasar por un entrenamiento. Porque yo te doy esa palabra a ti, no. Exacto. ¿Me entiendes? Y hay una frase que era Shams al-Rahim, una cosa así. Salía el pelo. Yo no hablo, no. Esta frase, mira, para que tú veas lo que te estoy diciendo. Mira, esta frase se dice que esta es una de las frases que Dios le escribió a Adán en la frente 500 años antes de bajar a la tierra. ¿Ok? Fue la frase que se te explica este libro, que Jesucristo se escribió en la lengua la frase, y cuando se escribió esa frase en la lengua, levantó a los muertos. O sea, fue cuando Jesucristo levantó a los muertos,
fue porque se escribió esa frase en la lengua y la dijo, porque esa frase te cura. Esa frase es tan poderosa que en aquellos tiempos cogían, la escribían en un papel y iban para, por ejemplo, donde iban a sembrar su cosecha, abrían un hueco, enterraban el papel con esa frase, cerraban el hueco y esa frase nada más le brindaba protección a la cosecha para que no se le llenara de bichos ni de... La petición. Una petición. La petición Que conste que cada uno de estos relatos que estamos haciendo no quiere decir necesariamente que nosotros seamos fieles creedores de estas cosas. Pero esto fíjate, está manifiesto en diferentes... Yo sí creo en eso. Bueno, no, fíjate pero bueno, si es todo verdad, el mundo fíjate no... si es verdad. Descrucen los pies. Mira, yo tengo los pies. Para que sigan viendo este programa. Dale, continúa. No, porque por ejemplo, en el caso mío, yo conozco que tú eras bastante, tú sabes, creyente en este tipo de cosas. Yo no es que no crea, lo único que cuestiono un poco más. Porque yo tengo que ver, por ejemplo, el que lo escribió, de dónde sacó que se escribió sobre Jesucristo en la lengua. O sea, es un grupo de cosas que igual que Andy, disculpa, porque ahorita estabas hablando de Jesucristo. No, que le Y te hice una dejamos pregunta. enganchados, sí. Le hice una pregunta. No, es una suposición, porque ahora es especular decir, no, Jesucristo se estaba preparando. Pero la lógica indica que en ese tiempo Jesús tiene que haberse estado preparando para lo que él estuvo determinado. Hay escritos muy famosos que Jesús estuvo en las pirámides de Egipto. Exactamente. Donde lo hicieron sacerdote. Exactamente. ¿Verdad? Le dieron todo este tipo de conocimiento y hay hasta videos y todo donde este tipo de ceremonia la hacían dentro de un sarcófago, que tenían que estar 7 días dentro de ese sarcófago, sin beber, sin comer nada, donde ese sarcófago tenía un hueco que daba directamente a tu glándula pineal y se conectaba con la constelación Orión y a través de ese orificio entraba el conocimiento. Ese video está en YouTube, búsquenlo para que tú veas. No, pero es bastante que nada interesante. más, imagínate esto. ¿Qué sucedió los primeros 33 años? Nadie sabe. No está escrito. Solamente está escrito en diferentes manuscritos, como en el Talmud, como en el Torah, como en los Dead Sea Scrolls. Y discúlpame, cuando él empezó su recorrido ya de sacerdote como tal, que de ahí mismo salió Juan el Bautista, hasta Judas pasó por ahí. Sí. Y hay mucha gente que no pasaron ese tipo de ceremoniales, no conocemos. Yo pienso que era una forma más directa de consagración a raíz de los dioses, ¿verdad? O a través de los dioses. Era una forma más directa. Entonces, cuando él sale, que fue, por ejemplo, a ver a los budistas, él les rebatió a los budistas sus conceptos que ellos tenían y lo botaron de ahí. Eso también está, búsquenlo, que eso también está en la historia de él. Sí. Y pasó por una serie de entrenamiento. de lugares donde él superaba el conocimiento de esas personas que llevaban años. Y él se volvió un profeta. Con 12 años entró a la sinagoga y debatió con los escribas y fariseos que había en esa época, que eran grandes filósofos, y sobresalía entre ellos. Claro, les cambiaba los conceptos. Y ya con 12 años, para él poder debatir de esa manera, se supone que nació a los 12 años, tiene que haber tenido una preparación, porque eso no fue... No, y él se volvió astrólogo. Claro. Y por eso era que él podía predecir el futuro, porque él se volvió un astrólogo. Hizo algo incluso que fueron los famosos 40 días que estuvo en el Monte Sión, si mal no recuerdo, que fue en el tiempo que estuvo meditando. Sí, eso es lo que dice. Bueno, de alguna manera... Pero meditando pudo haber sido una consagración. Exacto. O encerrado en su espacio, que tú sabes que también eso despierta tú sabes. Pero no, definitivamente. Dairon, ¿tienes aunque sea el nombre de 4 o 5 libros ahí, que lo tengas ahí en el teléfono? ¿Algún tipo de lista de estos libros? Libros importantes. Le pedimos el favor siempre que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que aquí se encuentra aquí abajo, y todas las dudas que puedan tener referente a este tema, por favor, Spielberg está en el ponche ahí, que por favor que nos dejen sus sugerencias, que nos dejen criterios, sus puntos de vista, temas que quieren que toquemos, y con la ayuda de ustedes vamos a seguir haciendo bocas bien interesante. Sí, este programa nos habíamos comprometido en hacerlo, en decir algunos libros, si Iron tiene ahí alguno de ellos. El primero que hablé, que es Necronomicon, que deben de, con cuidado, tú sabes, indagar sobre él, y el que quiera arriesgarse. Cosa personal. El segundo hay uno que se llama The Codex Gigas, que está considerado la Biblia del diablo. O sea, es un libro peligroso, pero es uno de los libros
que se convirtió en una de las maravillas del mundo. O sea, Sí, en la octava maravilla gozo. exacto, no lo estaba, que inclusive Rudolf II lo tuvo en su ¿cómo se llama? En su poder mucho tiempo. Es un libro que tiene una pila de conjuros ahí súper. El poema que no se debe leer en voz alta no se lo recomiendo a nadie porque ni lo voy a leer, ni lo voy a ver, ni nada. Hay otro libro que se llama Gospel de Satán, ¿sabes? Que son libros que te estamos mencionando paranormales, ¿no? Llenos de muchas cosas que son peligrosas, es lo que se trata del programa. Y aparte de todos los libros, por ejemplo, el Torah, el Talmud, los Dead Sea Scrolls, el libro de Enoch también. Muchos libros que tienen información que no está en los libros comunes, como la Biblia, que sabemos todos que fue un conjunto de libros preescogidos y prácticamente manipulado en el sentido de que ellos decidieron cómo cambiar la historia total, verdadera de ¿cómo se llama? Verdad. De lo que sucedió con Jesucristo de verdad. Pero te digo, hay muchos libros que están... Tú sabes que había un tipo que vivía con la suegra y lo tenía... Lo tenía obstinado. Yo le juro que este va a dar un poquito de gracia. Dice que la suegra lo tenía enterado. Y va por el medio del pueblo y había un predicador con un libro cerrado, con cadena y todo el mundo, y decía, porque este libro puede causar la muerte, y este libro te desbarata y te desintegra. Y el tipo le parte para arriba y le dice, dame acá el libro, y dice que este libro te puede matar, dame el libro. Y le quita el libro, el tipo a la cañona, le quita las cadenas y va para donde está la suegra y dice, escucha suegra, dice que el tipo que con este libro te saca la lotería. Ponga ahí unos grillos, Pipe. Dime ahí. Estuvo bueno. Había un predicador que estaba alzando su palabra. Sean salvados. Todo el que cree en mí se salvará. Y venía un cojo con unas muletas. Dijo, tú cojo, ¿quieres caminar? No, claro. Dice, pasa para atrás del paraván. Y fue el cojo para allá y en eso seguía. Ven que te vas a salvar. Y en eso venía un tartamudo. Le digo, tartamudo, ¿tú te quieres salvar? Pero, claro, y dice, pasa para atrás del paraván. Y ahí siguió, pero ya no tuvo más pacientes. Entonces dijo, bueno, ya vamos a hacer un milagro. Y tenía a todo el pueblo allí, la multitud. Vamos a hacer un milagro. Ahora cuando yo te diga, cojo, lanza las muletas. Tú lanzas las muletas por arriba del paraván y que todo el mundo te vea como tú caminas y que te vas a curar. Y después le toca al tartamudo. Y en eso dice, a ver, cojo, suelta las muletas. Y el cojo suelta las muletas y dice, ahora camina. A ver, tartamudo, habla normal. Y dice, se cayó el cojo. Dime algo. Está mejor que el tuyo. Se cayó el cojo. No. No, papi, pero yo cuento de manera. Cuando le diste la lista del cuento, no le pusiste No le fañoso, pusiste fañoso. Tartamudo. Aquí yo estoy viendo. Aquí yo estoy viendo que dice tartamudo, no fañoso. Coño, papi. Ey, de 2-0, no te arriesgues a hacer un cuento. No, yo no sé si me debo arriesgar. Si me debo arriesgar en esto. Mira, yo te puedo hacer un cuento que no tiene nada que ver con el libro. Dispara. Para que sabes esto. Porque ya veo que eso de los libros no se da. No camina. Entonces no me voy a arriesgar. Tengo que ser inteligente. Mira, venía un personaje arriba de una moto, ¿no? Por una calle. Nos jodimos, mano. Lo hacemos de reírme por el cuento. Mira, échate esto. Viene el loco ese en una moto y pasa un pájaro y le da un golpe al pájaro. ¡Puf! Uño, no sé qué. El tipo, uño, le da un golpe al pájaro. Para y regresa para atrás. Y cuando va donde está el pájaro está todo herido, tú sabes. Ya casi muriéndose. Le dio lástima, coge el pájaro y se lo lleva. Busca en el teléfono a ver dónde está un veterinario. Y le dice que hay un veterinario como a 2 millas más adelante. Y el tipo coge el pájaro, se lo lleva en la moto y va para el veterinario. Y cuando llega el veterinario, le dice, mira, compadre, yo venía en la moto y el pájaro se me metió delante volando y le di un golpe. Yo creo que está súper mal herido. Por favor, yo necesito que tú me ayudes a salvarle la vida. El veterinario le dice, tranquilo, no, vete, sigue tu camino que yo lo salvo. Y le dijo, mira, esta es mi tarjeta, cualquier cosa, biléamelo ahí que yo voy echando. El veterinario coge el pájaro y el tipo se va.
El veterinario coge el pájaro, le inyecta la anestesia, lo duerme, le arregla la sala, le pone un tape en las patas, más o menos coge el pájaro y lo pone adentro de la jaula, en el palito ahí, ¿sabes? Y el pájaro está dormido, pues la anestesia. Y como a la hora y pico se empieza a despertar el pájaro, ¿no? Y cuando abre los ojos así y ve que está metido en una jaula y dice, ¡ay, mi madre! ¡Maté al tipo de la moto! Estaba preso el pájaro. Qué pesado está eso. Sí. No. No, Pipe, brother, llévate no, esto de llévate, 3-0 con los cuentos. Llévatelo. Llévatelo. Eso fue adrede, porque como ustedes no estaban en cuento, ahora el mío tampoco no tiene cuento. No tiene gracia. El Pipe se rió de adentro. Muchos criticaron que nunca llegaría, hasta me abandonaron, pero seguí en la vía. Siempre activo, siempre real. Lo siento por los aires que no me podrán tumbar. Fuera de liga, fuera de liga, fuera de liga. Viviendo mi momento y a mi hora llegó. Ustedes conocen el precio, yo conozco el valor. Por eso vivo en modo avión. Me la pichaste por el medio y la boté. Sabe, no te metas.